Buenas tardes, mis hermanos, bendiciones. Que la paz y el gozo del Señor sea con ustedes. Ya estamos aquí nuevamente, otra tarde más, por la misericordia de nuestro Dios, nuestro Creador, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él, ¿verdad? Nos regaló en esa cruz del Calvario su vida, su sangre para perdón de nuestros pecados. Y hoy podemos tener, ¿verdad?, comunicación con nuestro Padre Celestial por medio de la sangre de Cristo Jesús, amados hermanos, ¿verdad? Y hoy estamos aquí en una nueva enseñanza, gracias a nuestro Señor misericordioso. Reciban saludos por parte de Kiomara y mía, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad?, comenzar rápidamente. Vamos a orar al Padre. Líbranos de toda distracción, mi Dios. Permite que nuestros pensamientos se alineen, Señor, conforme al tuyo. Que seamos, Señor, llenos de tu sabiduría, de tu entendimiento y que podamos entender, Señor, lo que vamos a estar viendo en esta enseñanza, mi Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, Señor, que tomes nuestra mente, nuestro corazón, Señor, los limpies, Señor, y que permitas, Señor, que podamos estar enfocados en lo que estamos escuchando y aprendiendo, Señor. Líbranos de toda distracción, Señor. Permite que podamos estar, Señor, enfocados, mi Dios, en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos rápidamente, ¿verdad?, a la enseñanza de hoy. Reciban ese cordial saludo, ¿verdad? Ya que se están conectando ahí, viendo, ¿verdad?, este programa, esta enseñanza. Eh, Vamos rápidamente entonces a lo que venimos. Venimos a estudiar la palabra del Señor. El Apocalipsis 17, ¿verdad? Vamos a continuar ese resumen que estamos haciendo por las Escrituras a través del principio de la creación de Dios, ¿verdad? Que ese principio pues nos deja saber que Dios siempre ha querido habitar en armonía con su creación. Y estamos viendo el Apocalipsis capítulo 17. Vamos a estar viendo la ira de Dios, la gran ciudad, ¿verdad? Y el título de hoy es Llamados a una nación. Llamado a una nación. Ese es el título de hoy. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, ese gran siervo de Dios que fue llamado para establecer el reino de los cielos mediante, ¿verdad?, su obediencia, mediante a ese llamado por el cual él aceptó seguir escuchando y obedeciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de Abraham. Ahí fue donde nos quedamos la última vez que estuvimos viendo, pero amados hermanos, ¿verdad? Vamos con calma, como siempre les digo. Y aquellos que todavía no han visto la enseñanza anterior, pues les sugiero que lo hagan, que vean antes de ver esta enseñanza, la enseñanza anterior, para que sepan, ¿verdad?, por lo cual lo que vamos a hablar. Quiero dejarles saber que solamente voy a resumir, ¿verdad?, la primera parte de esta enseñanza, pero que en la enseñanza anterior tenemos más información. Y si se queda, ¿verdad?, en esa incógnita de, bueno, de qué está hablando este, ¿verdad?, pues quiero decirle que vaya a la enseñanza anterior para que tenga mayor información, ¿verdad? Entonces vamos aquí, sumerjámonos en el conocimiento de la palabra de Dios para mayor sabiduría, pues sabemos, ¿verdad? Perdonen por aquí, que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y mientras más conocimiento tenemos del Señor, más sabios los hacemos, pero tenemos que poner ese conocimiento en práctica para ser sabios delante de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, la semana pasada estuvimos viendo la gran ciudad, la historia no cambia. Este es el resumen, ¿verdad? La historia no cambia, ¿por qué? Porque a pesar de que Dios le ha dado oportunidades a año tras año, por decirlo así, ¿verdad? O época tras época, o generaciones tras generaciones, Dios siempre ha dado la oportunidad al ser humano, ¿verdad? A los escogidos, a los que llevan dentro de sí el conocimiento de Dios. Le ha dado la oportunidad, ¿verdad? Que se establezcan, que establezcan la ciudad, que establezcan el reino de Dios aquí en la tierra, pero
Hasta el día de hoy, amados hermanos, no ha habido una generación, no ha habido un reino, no ha habido un país, una ciudad, no ha habido, ¿verdad? Nada de eso que haya exaltado el nombre de Dios. Siempre sí hemos visto hombres de Dios. Eso sí, no se puede negar. Pero un país, una nación, un estado, una ciudad entera que establezca el nombre de Dios, amados hermanos, nunca lo hemos visto. Por eso hablamos de la historia nunca cambia. Porque siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido de que el hombre se aleja de nuestro Dios, de que el hombre peca, de que el hombre, ¿verdad?, se llena de la lujuria de este mundo y termina desviándose de los caminos de Dios. Y pues esto lo hablo según la historia bíblica, ¿verdad? Que hasta el día de hoy no hemos podido ver una nación que se levante bajo el nombre de Dios. Y hemos visto reinos que han estado cerca, ¿verdad? Como el reino de David, pero sabemos que el reino de David estaba lleno de muchas cosas eh, no muy agradables de nuestro Señor, ¿verdad? Ante los ojos de nuestro Dios. Entonces, en esa enseñanza vimos que, ¿verdad? Comenzamos con el Apocalipsis 17 hablando. Obviamente, pues esta enseñanza, este estudio es basado al capítulo 17 de Apocalipsis en adelante, que habla acerca de esa gran ciudad perversa que están en los últimos días reinando, ¿verdad? Y dice que después el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Esto es la revelación que Juan tiene, ¿verdad? Y allí vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de nombres blasfemos. Entonces Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia, ¿verdad? Y más adelante en el capítulo 17 vemos que Juan, pues el ángel le dice, esa mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, ¿verdad? Y sabemos que en ese capítulo el ángel le dice pues la Babilonia misteriosa, lleva un nombre, ¿verdad? Y que está reinando y que es la madre de las abominaciones, es la que engaña al mundo, es la que lleva el mensaje de perdición, es la maldad misma reinando en esa ciudad, ¿verdad? Y eso lo vimos hace 2 enseñanzas atrás acerca de esa profecía. La profecía de la mujer que estaba dentro de un efad, dentro de una medida, ¿verdad? Y que fue tomada y que cuando el profeta Ezequiel le pregunta qué significa, el ángel le dice, pues esta significa la maldad. Lleva por nombre la maldad. Entonces, en ese último tiempo, ¿verdad? Todo tipo de dominación, todo tipo de maldad, todo tipo de perversidad sale, ¿verdad? De esta ciudad, de la capital, que reina en el fin de los tiempos, ¿verdad? Porque el mundo entero se va a convertir en un solo país, por decirlo así, una sola nación, un solo reino. Y obviamente todos los reinos pues tienen un lugar de comando, una capital, ¿verdad? Y esta ciudad que está hablando Apocalipsis representa esa capital. Ahora, ¿cuál es la gran ciudad, verdad? Hemos estado mirando eso. ¿Cuál es la gran ciudad? ¿Quién es la mujer, la gran ramera que está hablando ahí, que está hablando de esa ciudad? ¿Cuáles son esos nombres blasfemos que ella lleva, verdad? Y para entender todo esto, ya les dije, ¿verdad? La semana pasada que entonces tenemos que ir al principio de la creación de Dios, ¿verdad? Y creó Dios un lugar para habitar con el hombre, pero el hombre peca, desobedece, quebranta la confianza de Dios, ¿verdad? Dentro del mismo reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios. Y eso lo podemos ver en Génesis 1, 2 y 3, amados hermanos. Entonces ese fue el resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada, donde vemos que Dios crea en el principio los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero que estaban desordenados. Y Dios comienza dentro de la creación, ¿verdad? En esos primeros 5 días a ordenar y a restablecer el lugar donde Dios va a crear morada con
el hombre, amados hermanos, ¿verdad? Y pudimos ver todo eso que Dios hizo, ¿verdad? Los cielos, la tierra, los animales, las plantas, la hermosura con la cual Dios tomó su tiempo, amados hermanos, en hacer un lugar para que el hombre pudiera habitar, y no solo el hombre habitar, sino Dios mismo habitar con el hombre. Y vemos en el Génesis capítulo 2, ¿verdad? Que estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Estos son los principios, ¿verdad? De que todo estaba desordenado. Ya Él había creado los cielos y la tierra, pero algo destruyó, desordenó, desorganizó, estaba desordenado y nuevamente Dios en 5 días reorganiza todo, ¿verdad? Como ya les dije. Y estos 5 días pues pueden ser 5.000 años, porque la palabra dice que un día para Dios es como 1.000 años. Y 1.000 años es como un día en el reino de los cielos, ¿verdad, amado hermano? Entonces hablamos cómo Dios toma con su detalle, con su paciencia, crea todo con amor, ¿verdad? Las flores, las plantas, todo lo que vemos hoy, amados hermanos, realmente no refleja. Podemos tener una idea, pero todo lo que podemos ver hoy, lugares remotos donde la maldad del hombre no ha llegado, ¿verdad? Refleja esa creación hermosa, pero lamentablemente esta tierra fue maldecida, ¿verdad? Por causa del pecado del hombre. Y Dios mismo dijo, la tierra es maldita, produzca espinos y abrojos, ¿verdad? Y tú, hombre, tienes que labrarla, cultivarla y limpiarla, ¿verdad? Y no llega, ¿verdad? Tenemos una idea de tanta belleza que hay en este planeta, pero no llega a la belleza del principio de la creación de Dios, ¿verdad? Y, y en esos orígenes, pues Dios quiso crear una habitación para Él y para el hombre, ¿verdad? Para habitar los dos juntos. Tanto así que cuando Dios tomó al hombre, ¿verdad? Eh, y lo llevó al Edén, ¿verdad? A esa ciudad y lo puso en un jardín de Edén. Dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en un huerto de Edén. No en el huerto de Edén, sino en un huerto de la ciudad de Edén. Y hablamos, ¿verdad? Que cuando Dios tomó al hombre y lo puso en Edén, en la ciudad de Edén, en el huerto de Dios, pues Dios se paseaba con el hombre y le dio morada al hombre allí. Ok, tú vas a estar aquí por un tiempo. Y, y, y le dijo que lo labrase y que lo guardase, ¿verdad? Hablamos de eso. Hablamos que el hombre tenía una encomienda que era guardar el reino de Edén. El lugar donde Dios lo puso, ¿verdad? Y dice el 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Dios, ¿verdad? Pone al hombre ahí, le da su confianza, le dice guárdalo, cuídalo, ¿verdad? Le da una encomienda al hombre. Y podemos ver, ¿verdad? Que la morada del hombre pues comienza aquí. Y pudimos ver también que la palabra Edén del verbo hebreo significa delicias, esa ciudad, ese lugar, ¿verdad? Donde se encontraba el jardín de Dios. Tenía como por nombre el lugar de las delicias, ¿verdad? Delicias. También se puede decir que de Edén, pues es el nombre del paraíso, o sea, el nombre Edén. También podemos decir que es el paraíso terrenal, morada del primer hombre antes de su desobediencia. Y también podemos decir lugar muy ameno y delicioso, ¿verdad? Esas son las descripciones, definiciones que podemos encontrar en el diccionario de Biblia Todo, diccionario online que usted puede buscar y, ¿verdad?, cotejar esta información. Pero, ¿verdad?, me llama la atención que
que dice que el nombre de este lugar es el Delicia, amados hermanos, ¿verdad? Y cuando Dios pone un nombre a los lugares o a ti como persona, o lo que Dios hace, ¿verdad? Tiene un significado. Ponerle un nombre a una persona, a un lugar o algo, no es por darle un nombre, sino que tiene un significado. Y este lugar, ¿verdad? Esta ciudad se llama Delicias. Y cuando Adán habitaba ahí, ¿verdad? Que el plan perfecto de Dios era establecer una relación con su creación, porque el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, o mejor dicho, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y luego la mujer fue tomada de la costilla del hombre, ¿verdad? Pero si Dios hizo al hombre semejanza de él, ¿verdad? Pues entonces había un plan más profundo, había un plan más delicioso, porque por eso se llama ese lugar Delicias, ¿no? Y lo que sí yo te puedo decir, porque no conozco ese plan, ¿verdad? Eso es algo un misterio, eso lo sabremos luego, pero sí te puedo decir que Dios quería tener comunión con su creación, que Dios quería estar con él. Dice aquí la palabra en Génesis capítulo 3 que luego que el hombre extiende su mano y peca, dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto. El hombre y la mujer escucharon, ok, ahí viene Dios, ahí viene nuestro Creador. Vamos a escondernos, nos dice, ¿verdad? Se escondieron de entre los árboles del huerto y dice en el versículo 9 que Jehová los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí, verdad? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Inmediatamente Dios sabía que el hombre había comido del árbol que Dios le había dicho, no comas, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Donde vivía el hombre vivía en el reino de Dios, en el lugar que Dios había creado para tener comunión con el hombre, ¿verdad? El hombre en este tiempo, ¿verdad? Dentro de la creación estaba viviendo en lo que era el jardín, ¿verdad? En los lugares del jardín. Pero yo les aseguro, amados hermanos, que al pesar, ¿verdad? La creación de Dios no se iba a quedar ahí. Iba a ir en proceso, ¿verdad? No sabemos cómo es la vida allá en el reino de los cielos, pero iba a haber un proceso donde el hombre iba a reinar, ¿verdad? Iba a estar con Dios mismo. ¿Dónde vivía el hombre entonces? Si vivía en el jardín, en Edén, ¿verdad? En la ciudad de las delicias, ¿verdad? Podemos pensar, imaginar que no vivía en el bosque como un animal, sino que tal vez, ¿verdad? Tenía morada, había casas, había lugar preparado para él y estaba ahí en ese lugar. Pero el hombre peca, amados hermanos. Sabemos que el hombre extendió su mano, pecó, desobedeció, quebrantó la confianza de Dios dentro del mismo reino de Dios y por eso Dios, ¿verdad? Lo expulsa, lo echa afuera, pero Dios tiene misericordia de él, ¿verdad? Y no murió, sino por el contrario le dijo, ¿verdad? Eh, Hizo un pacto con él y este pacto que hizo con Adán a través de las ofrendas de paz por medio de los sacrificios, ¿verdad? Que podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 21 y podemos ver en Génesis capítulo 4 del 1 al 7, donde Dios quiere tener relación con su creación. Pero esta vez su creación, ¿verdad? Nosotros, el hombre. Pues Dios tiene que asegurarse de que no volvamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Y no es que Dios se asegure, ¿verdad? Porque Dios lo conoce todo, pero Él lo que quiere es que usted y yo estemos seguros de que no vamos a volver a hacer lo mismo. Sí me explico, amados hermanos. En el versículo 3 de Génesis, capítulo 3, versículo 21 de Génesis, nos habla acerca de cómo Dios le da unas vestiduras nuevas, nos reviste, le cubre la desnudez, ¿verdad? Y los reviste nuevamente y podemos asumir
Que ya sea que el hombre tuvo que sacrificar el animal o que Dios sacrificó el animal, no sabemos porque no hay una información en cuanto a esto, ¿verdad? En ese momento. Pero sí sabemos que un animal tuvo que morir para el hombre poder ser cubierto, ¿verdad? Y por eso entendemos que el primer ordenanza que Dios le dio al hombre es pues acerca de estos pactos, ¿verdad? De estos sacrificios que hasta el día de antes de la muerte de Jesucristo pues se tenían que hacer, ¿verdad? Para que la sangre de un inocente pudiera tomar el lugar del hombre, amados hermanos. Así de terrible fue, ¿verdad? La desobediencia del hombre ante Dios. Y en Génesis capítulo 4, del 1 al 7, podemos ver cómo Adán, ¿verdad? Y Eva le enseñan a sus hijos, Caín y Abel, a que tienen que ofrendar a Dios, darle, ¿verdad? Las ofrendas para hacer pacto, para que ese pacto continúe con Dios, ¿verdad? Que Dios pueda tener relación y comunión con su creación. Y lo que quiero que entiendan, amados hermanos, que a pesar de que estuvo el hombre allá en el jardín, en Edén, eh, y que fue echado el hombre por causa de su desobediencia, de su pecado, aún así el Dios Todopoderoso tiene misericordia del hombre y quiere continuar, ¿verdad? Restableciendo esa comunión con el hombre o volver nuevamente a tener la relación con el hombre, a darle lo que ya Dios desde un principio tenía planeado. Pero esto es un proceso, amados hermanos, no es tan fácil y me imagino que, ¿verdad? Que Adán y Eva, pues, que pudieron ver los dos lados. Tuvo que haber sido muy difícil, ¿verdad? Ver el lado de la bendición y estar viviendo en el lado de la maldición y adicional, tienen que estar buscando la forma, ¿verdad? De cómo agradar a su Dios en cuanto a ese arrepentimiento que hubo, ¿verdad? Entonces vemos aquí en Génesis capítulo 6, luego de toda esa oportunidad que Dios le da al hombre, vemos cómo nuevamente el hombre, mientras van pasando los tiempos, dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio y pensamiento del corazón de ellos eran continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, de haber hecho pacto con Abraham, eh, con, con Adán. Se arrepintió y dice que le dolió en su corazón. Le dolió tanto a nuestro Dios, ¿verdad? Que dijo, voy a raer, O sea, vemos cómo Dios le dio coraje, ira. Esta es la primera vez que vemos a nuestro Dios enojado con ira. En el versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué terrible, ¿verdad? Que Dios le da una oportunidad nuevamente al hombre, pero el hombre ahora la maldad es peor. Comienza a hacer todos sus caminos perversos y malvados ante los ojos de Dios a tal nivel que le dolió en el corazón al Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y se arrepintió en su corazón de lo que había hecho, ¿no? Pero aún con ese arrepentimiento, el versículo 8 dice que el Señor siguió buscando y encontró gracia en un hombre llamado Noé. Y ese hombre, ¿verdad? Ante los ojos de Dios era justo. Y Dios encontró gracia en él. Y destruyó Dios todo, ¿verdad? Estoy haciendo un resumen de lo que hablamos la semana pasada, tal vez, ¿verdad? No estoy dando mucho detalle porque ya esto lo hablamos, amados hermanos. Si no lo vio, por favor vaya y vea en la enseñanza anterior para que entienda de qué estamos hablando, ¿verdad? Con mayor información de la que estoy dando ahora. Pues estoy resumiendo. Y fue
destruida la primera generación por un diluvio, ¿verdad? Hasta aquí estamos entendiendo, amados hermanos, que la primera vez que Dios se aira y que envía su juicio, pues estamos viendo que Él lo destruyó al mundo con un diluvio porque la maldad del mundo era grande, amados hermanos. Les resumo todo lo que estoy hablando hasta ahora. Dios en su creación, en 5 días, Él toma para poner al hombre, ¿verdad? Habitar con Él. Los primeros 5 días de la creación, Dios se toma el tiempo de hacer un lugar hermoso. En el 6º día crea al hombre para ponerlo y habitar en ese lugar hermoso que Él creó. Y en el 7º día, amados hermanos, Dios quería descansar de toda la obra y quería estar con el hombre, ¿verdad? Y habitar en armonía por siempre y para siempre, pero el pecado llega, el hombre es desobediente y ese reino que Dios estaba tratando de establecer con el hombre se vino abajo, pero no para siempre, pues Dios le da una oportunidad al hombre de restituir su error, ¿verdad? Y le da una nueva oportunidad. Y hasta el día que el diluvio se acercó, el hombre, o la mayoría del hombre, no tomó esa oportunidad. Pues vemos, ¿verdad? En el capítulo anterior, versículo 6, el hombre solamente hacía la maldad y la maldad a tal punto que le dolió a Dios en su corazón, destruye esa generación y salva a un hombre con su familia, ¿verdad? La realidad es que Dios salva a Noé por su justicia y le permite tener a su familia con él, ¿verdad? Entonces, vemos como nuevamente Dios establece otra vez esta misma dinámica con el hombre, ¿verdad? Y ok, ahora vamos a tener un hombre justo, una nueva generación, luego del diluvio. Y vamos a poner a Noé con sus hijos, su familia, ¿verdad? Y de ahí vamos nuevamente a tener una generación, un reino que me obedezca, que me busque y que tenga, ¿verdad? Comunión conmigo, que sea obediente a mí. Y vemos que Noé, después de haber salido del arca, tuvo unos hijos, ¿verdad? Fueron 3 hijos. Uno de ellos se llamaba Cam, que era el que iba a ser, ¿verdad? El padre de Canaán, la tierra donde Dios envió a Abraham, ¿verdad? ¿De dónde sale Canaán? De los descendientes de Can, que fue, versículo 25, ahí, maldito por parte de Noé, porque Can deliberadamente, ¿verdad? Descubrió la desnudez de su padre. Y no fue quien para cubrirla, sino que fue y la anunció a sus hermanos, ¿verdad? Eso lo podemos ver ahí. ¿Cuáles son sus hermanos? Sem y Jafet. Entonces vemos que Can fue maldito y le dijo: Noé, siervo de siervo serás a tus hermanos. Y dijo más Noé, ¿verdad? Bendito por Jehová mi Dios, sean Sem y Cam sea su siervo, engrandezca Dios a Jafet y habiten en la tienda de Sem y sean Canaán su siervo. Entonces, amados hermanos, vemos como Dios, ¿verdad? Aquí, en la bendición de Noé y en la maldición de Noé, ¿verdad? 3 generaciones diferentes, 2 de bendición y 1 de maldición, es la que se esparce por el mundo entero, amados hermanos, hasta el día de hoy. Ok, yo sé que eso es profundo, pero vamos a estar poquito a poco abriendo el sentido a esto, amados hermanos. Estos son básicamente los hombres por el cual Dios creó, ¿verdad? Todas las nuevas generaciones que hasta el día de hoy existen. Los hijos de Noé. Es el único hombre que Dios salvó después del diluvio y que su familia se, ¿verdad? Propagó por toda la tierra. ¿Y cuál es ese primer hijo, segundo y tercero? Pues son Sem, Jafet y Cam. 2 benditos
y uno maldito, ¿no? Entonces ese que fue maldito sale ¿verdad? Del lugar donde habitaba y crea un lugar que se llama Canaán, las tierras de Canaán. Y continúa las generaciones sobre toda la tierra. Después de estos tres, ¿verdad? Fueron teniendo y procreándose hijos y hijas y fue multiplicándose los hijos de Sem, los hijos de Jafet y los hijos de Cam. Y continúa las generaciones sobre la tierra hasta llegar al otro hombre justo, ¿verdad? Que de ese otro hombre justo es cual vamos a estar hablando hoy. Y nació de los hijos de Sem, ¿verdad? De la descendencia de Nacor, Taret, nació Abraham. Y número 27 dice, estos son las generaciones de Taret, hijo de Sem. Taret engendró a Abraham, a Nacor, que es su hermano, y a Harán. Y a Harán engendró a Lot. Y murieron Harán antes que su padre, Taret, en tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Amados hermanos, entonces vemos que de todas las descendencias, ¿verdad? Que ya se esparcieron por las tierras, vemos la descendencia de Abraham que sale de la descendencia de Sem, uno de los benditos hijos de Noé. Y que ellos nacen en un lugar llamado Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y hablamos que Caldea, el cual Abraham es originario, ¿verdad? Es un caldeano, si lo podemos decir así. Y estos caldeos, ¿verdad? Son de la región del origen de la Babilonia. Isaías 13, versículo 19 en adelante, dice que y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de ¿quién? De los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que más adelante, en el futuro, ¿verdad? Después de que Abraham es sacado de la tierra de los caldeos, en esa tierra es que surge la nación de Babilonia. Y quiero que sepan también que ese lugar donde están los caldeos, pues es la Mesopotamia antigua, ¿verdad? Ese es el nombre que tenía toda esa región, todos esos pueblos, todas esas ciudades. Se llamaba la Mesopotamia. Y que dentro de la Mesopotamia, pues salen los caldeos y los calderos crean esta ciudad que se llama Babilonia. ¿Ok? Entonces, el origen del pueblo de Dios no es por la descendencia, hablamos la semana pasada, sino por la fe y la obediencia a Dios. Pues de un hombre siendo caldeo, de origen pagano, Dios lo toma y lo lleva a ser una nación para Dios, ¿verdad? Separada para Dios. Le dice, sal de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación. Entonces, amados hermanos, ser pueblo de Dios no necesariamente tienes que tener sangre judía, sangre hebrea, sino tienes que tener fe y obediencia en Dios para ser pueblo de Dios. Entonces vamos a verlo en la palabra escrito, ¿verdad? Que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar, porque haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿verdad? ¿Y cuál es esa tierra a la cual Abraham fue en busca, amados hermanos? Y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada y entonces, ¿verdad? Vamos a seguir el estudio conforme, ¿verdad?, a lo que estudiamos la semana anterior. Quiero que sepan qué significa o qué significado, cuál es el significado de la palabra nación. Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, le dijo a Abraham, ¿verdad?
y haré de ti una nación. ¿Qué es una nación? Un país, un continente, un estado. ¿Qué es una nación, amados hermanos? El diccionario nos dice esto: conjunto de personas donde un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma, tienen una tradición común o ocupan un mismo territorio. También dice esto: entidad jurídica. Tiene que ver, amados hermanos, una nación tiene que tener leyes, tiene que tener una jurisdicción, ¿verdad? Tienen que tener un sistema político donde, ¿verdad?, se ayude a implementar estas leyes jurídicas que forma o formada por un conjunto de habitantes de un país regido por un mismo gobierno, ¿verdad? Y todos estamos de acuerdo dentro de esta nación, ¿verdad? Estoy haciendo una explicación de que estas son las leyes por las cuales nos vamos a regir. ¿Y qué es jurídica o jurídico? Pues es el adjetivo del derecho o las leyes o que a ellos corresponden o se ajustan, ¿verdad? Entonces eso significa jurídico o jurídica, que es el derecho o las leyes por la cual, ¿verdad?, ese país, esa nación se ajustan, ¿verdad? Ellos tienen que vivir conforme al reglamento del país, que es el derecho y el bienestar de la ciudadanía, ¿verdad, amados hermanos? Entonces eso es una nación. Una nación está compuesta por leyes, está compuesta por un origen étnico, ¿verdad? Y está compuesto por un mismo idioma, está compuesto por unas mismas tradiciones, está compuesto por un mismo territorio, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí que es una nación. Pero quiero que tengan en mente que esa nación tiene que regirse por sus leyes, por sus estatutos, por sus ordenanzas, ¿verdad? Por la cual el pueblo acepta o no acepta todo esto. Ahora bien, vamos a entonces entrar a la enseñanza de hoy, amados hermanos. Llamado a una nación. Génesis capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Fue donde nos quedamos la semana pasada, donde vemos que Dios, el Señor Dios Todopoderoso, llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar, o a la tierra que te mostraré. Lo primero que Dios le dice a Abraham es que te desconectes de tu origen, ¿verdad? Vete de tu tierra, vete de tu origen, ya tú no vas a ser más nacaldeo, yo te voy a hacer una nación, vas a ser diferente, vas a tener otro nombre, vas a tener otra etnicidad, vas a tener otra nacionalidad. Le dice: vete de tu tierra. Luego le dice: de tu parentela, ¿verdad? Desconéctate de las costumbres, desconéctate del origen de tu familia, de tu raza, de tu, ¿verdad?, de tu nación. Desconéctate, vete, aléjate y de la casa de tu padre, ¿verdad? De la familia que tú tienes, de lo que ellos hacen, de cómo son. Y ve, le dice, a la tierra que yo te mostraré. Él no le está diciendo que se olvide de su familia, simplemente Dios le está diciendo: tú no puedes ser más como ellos. Tú vas a ser una nación, tú vas a ser diferente. Este es el origen, amados hermanos, del plan de Dios. El plan de Dios, como les dije, como resumí, en el Génesis, Dios quería tener comunión con el hombre, preparó lugar, preparó la tierra, ¿verdad? En la nación, la ciudad de Edén, pero el hombre pecó y ese plan tuvo un padre, ¿verdad? Se detuvo. Dios tiene misericordia y ya, ¿verdad? Le resumo todo nuevamente hasta llegar a Abraham, ¿verdad? La misericordia de Dios llega hasta Abraham. Entonces ya ese plan
perfecto, ese plan maestro que nuestro Dios tiene, aquí con Abraham ya está tomando forma, ya se puede ver cómo nuestro Dios quiere habitar con nosotros, amados hermanos. Ya vemos que Dios quiere hacer en una tierra nueva una nación. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendito, ¿verdad, Abraham? Yo te voy a bendecir y te voy a engrandecer tu nombre. ¿Cuál es ese nombre engrandecido, verdad? Se llama Israel, el que lucha contra Dios y vence. Y serán benditos, y serás bendición, dice. Versículo número 3, bendeciré a todos los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré y serán benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y se llevó a su sobrino Lot, ¿verdad? Y fueron hacia el lugar donde Dios le dijo. Entonces, amados hermanos, vemos que lo primero que sucede aquí es que Abraham obedece. ¿Verdad? La obediencia de Abraham es la clave de todo, ¿verdad? De toda la vida de Abraham, su relación con Dios. Aunque muchos se enfocan en la fe de Abraham, amados hermanos, la obediencia es la base y fundamento de esa fe. Porque Abraham pudo haber creído todo lo que Dios le dijo, pero haberse quedado allí. Entonces, si no hay una obediencia de moverse a lo que Dios dijo, ¿de qué sirve la fe? Si creyó todo lo que Dios dijo, pero si no se movía, entonces no había una obediencia, ¿verdad? Entonces, ya conocemos la historia de Abraham. Sabemos que Abraham tuvo un hijo de una esclava, ¿verdad? Porque pues ya Abraham era viejito y sabemos toda esta historia, que Abraham se ríe, Sara se ríe y el ángel le dice, la mudece, ¿por qué te ríes? Pero ellos no creen y le dan a Sara la esclava y le dice, no, toma, ten la esclava, ten un hijo con ella y lo vamos a tomar como si fuera nuestro hijo. Y sabemos que de ahí nace Ismael, ¿verdad? Antes de que nazca Isaac. Y entonces en el capítulo 21 vemos, ¿verdad? Que ya Isaac está aquí y que también Ismael está en la tienda o en el lugar donde ellos se están quedando, ¿verdad? Y ya hay conflicto porque pues ya nació el hijo de la promesa y el hijo que era de la esclava, pues se tiene que ir porque ahora Dios ha cumplido su promesa y tienen que separarse. Y dice en el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que Sara te dijere, ¿verdad? Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces vemos la palabra de Dios cumplirse de que en Isaac va a ser la descendencia de Abraham. Pero en el versículo 13 también está el hijo de la sierva, ¿verdad? Y dice que también del hijo de la sierva haré una nación porque, ¿por qué? Porque es tu descendencia. Amados hermanos, entonces ahora vemos, ¿verdad? Un origen de una generación, de una descendencia del hijo de la esclava y vemos el origen y la descendencia del hijo de la libre, que es Sara, Isaac, Ismael. Y esta descendencia de Isaac, Ismael, amados hermanos, pues son dos diferentes descendencias, ¿no? Pero Dios tiene cuidado y le dice a Abraham, no te preocupes por tu hijo Ismael, porque a esto Abraham le dolió, ¿verdad? Tenía que echarlo fuera. Tenía que enviar a Agar, la sierva, y a su hijo Ismael fuera, porque ahora iba a habitar el hijo de la promesa, Isaac. Pero Dios le dice, fíjense, del hijo de la sierva haré una nación también, porque es tu descendiente, amados hermanos. Entonces, Ismael y Agar terminaron viviendo en Egipto
¿verdad? Fueron expulsados de ahí, de donde vivían con Abraham, fueron enviados a Egipto y allí habitaron, ¿verdad? Y la palabra dice que Dios le dio una promesa a Ismael, ¿verdad? Si usted lo sigue leyendo, le dice que van a nacer 12 reyes de la descendencia de Ismael. Luego vemos que está Isaac ahora, y Dios llama a Abraham a que sacrifique a Isaac, su hijo, y le dice a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del lugar, Jehová proveerá, el lugar donde iba a ser sacrificado Isaac. Por tanto, se dice hoy que en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez en el cielo, amados hermanos. Por segunda vez Abraham entonces recibe la promesa de que él, ¿qué? Va a tener una nación. Versículo 16 dijo, por mí mismo he jurado, dice Dios. La primera vez Abraham es llamado, sal de tu tierra y tu parentela. La segunda vez Dios le dice, por mí mismo juro, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo unigénico, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, amado. Nuevamente, la bendición de Dios llega a Abraham, porque nuevamente Abraham, esta vez, la prueba fue más difícil, más grande, porque esta vez ahora tenía que matar a su propio hijo, ¿verdad? Primero le dice, vete de tu tierra y tu parentela. Abraham obedece, se va y lo hace. En la segunda vez que Dios le habla, le dice, ahora sí, yo juro por mí mismo, dice Dios, que yo te voy a bendecir. Ahora sí me has convencido, Abraham, porque no tuviste en cuenta rehusar a tu propio hijo, tu único hijo, para entregármelo a mí, dice. Wow. Entonces sí vamos a ver en lo que viene, ¿verdad? En lo que Abraham hizo ahí. ¿Será Abraham más grande que Dios? No. De ninguna manera. Dios le dijo, para, sé que estás dispuesto a dar a tu único hijo. Eres muy semejante a mí. Porque ese es el futuro, ¿verdad? De lo que Dios iba a hacer. O lo mejor dicho, lo que Dios hizo. Pues Dios entregó a su único hijo, dice la palabra. Pero esta vez sí, amados hermanos, su único hijo fue sacrificado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para perdón de nuestros pecados. Ciertamente Dios realmente se engrandeció del gesto de Abraham, amados hermanos. Porque dice en la segunda vez que Dios le promete, dice, ciertamente juro por mí mismo ahora. Ahora sí que Abraham tú me convenciste. De ti yo voy a hacer una gran nación. Y multiplicaré las descendencias tuyas como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. En tu simiente, amados hermanos, una semilla. En la semilla tuya, no en muchas semillas, hay una semilla específica de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, amados hermanos, podemos ver que este hombre, ¿verdad?, que simboliza y representa el pueblo de Dios, la nación de Dios, la ciudad de Dios, podemos ver que las características nuevamente son que obediencia, amados hermanos, la obediencia a la voz de Dios. ¿Qué otras naciones salen de Abraham, amados hermanos? ¿Qué otras naciones salen de Abraham? Entonces habló Isaac a Abraham su padre
y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos los dos, ¿verdad? La pregunta que le dice, ¿cuáles otras naciones salen de Abraham, amados hermanos? Cuando vemos esta escena aquí, vemos que no solo Abraham estaba dispuesto a sacrificar al niño, sino que también el niño, Isaac, obedeció a su padre, ¿verdad? En su inocencia, y también él se puso como ofrenda, ¿verdad? Sabiendo esto, sabiendo Isaac lo que sucede, ¿verdad? Cómo es que todo se prepara para esa ofrenda, ese holocausto. Dice el niño que ¿dónde está el cordero holocausto? Él sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? El niño no dijo, papá, tú estás loco, me quieres matar, y salió corriendo. No, el niño no salió corriendo. El niño también cargaba la misma fe, la misma obediencia que tenía su padre, amados hermanos, ¿verdad? Y dice las palabras más poderosas de Abraham en este momento, respondiéndole al niño. Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Sabemos esto, amados hermanos, que Abraham estaba profetizando lo que Dios iba a hacer con el Hijo amado, que es Cristo Jesús, en estos días, amados hermanos, ¿verdad? Donde Dios trajo a Jesucristo al mundo a morir por nosotros en este lugar, en este monte, ¿verdad? Luego dice que entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, que un carnero pues es lo mismo que un cordero, ¿verdad? El cordero es la oveja pequeña, el carnero es la oveja macho, por decirlo así, y que este carnero estaba trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué palabra más poderosa? Pues Abraham dijo, Dios proveerá de un cordero, hijo mío, para el holocausto. Y siguió Abraham con la fe y la obediencia y procedió a hacer lo que Dios le dijo, sabiendo en su corazón que Dios iba a proveer. Pero si no proveía Dios, ¿qué iba a hacer Abraham? Abraham iba a degollar al niño porque la misma palabra dice que el ángel gritó fuertemente, detén lo que vas a hacer. Hemos visto que eres un hombre de fe y de obediencia. Y en ese mismo instante vemos cuando Dios provee el carnero, tal y como Abraham lo dijo, porque en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, amados hermanos. Y de la simiente de Abraham, que esa simiente se llama Cristo Jesús, todas las naciones del mundo son benditas. Pero ¿cómo son benditas? ¿Cuáles son las características del reino de los cielos? ¿Cuáles son las características de la nación que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, a la nación o al lugar o a la tierra donde yo te voy a llevar y voy a hacer de ti una nación, amados hermanos? ¿Verdad? Y vemos que Dios proveyó para el holocausto en el lugar del hijo de Abraham. En el lugar de Isaac, Dios proveyó y llamó a Abraham en el nombre del lugar, Jehová proveerá. Por lo tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y ya vimos lo que continúa, ¿verdad? Juró Dios por sí mismo. Juró Dios en la segunda ocasión que llamó a Abraham que realmente iba a bendecir, iba a traer, iba a ser una nación. Pero hay unas características, amados hermanos, de esta nación.
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos en tu simiente, la simiente de Jesucristo. La simiente es Jesucristo, amados hermanos. Serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Sabemos que Jesucristo va a reinar. Sabemos que Jesucristo viene de los lomos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Abraham, yo diría más, es el padre de la obediencia, amados hermanos. Porque no hay hombre en la Biblia que haya obedecido a Dios como lo hizo este hombre. Por cuanto esa obediencia, ¿verdad? Vino, Dios juró por sí mismo que va a ser una nación de este hombre. Vuelvo y les digo, amados hermanos, ¿cuáles son las características para que esa nación sea? Regresemos entonces a la historia que nunca cambia, ¿verdad? Vamos nuevamente a la historia real de todo esto, ¿verdad? Y no estoy diciendo que lo que hablamos de Jesucristo no es real, sino simplemente que vamos a volver atrás. Ya estamos muy avanzados en la historia, ¿verdad? Donde ya vemos por fin que todas las naciones son benditas, ¿verdad? Por causa de ¿quién? De la fe y la obediencia de Abraham por medio de Jesucristo, de la simiente verdadera de esa semilla, que todo aquel que en él cree no se va a perder y va a tener vida eterna. Pero no es solo creer, amados, sino que viva en obediencia. Entonces vamos a volver como les dije, a la historia que nunca cambia. Esa historia donde Dios toma, ¿verdad? A los descendientes primeros de Abraham. Y dice entonces Jehová, dijo Dios a Abraham, ten por cierto, ¿verdad? Y esta es una profecía que Dios le está diciendo a Abraham, que tu descendencia morará en tierra ajena. Esto es lo que va a pasar con los descendientes tuyos, le dice Dios. Y serán esclavos allí. Esa historia la conocemos, ¿verdad? Cuando Dios envía a Moisés a libertar al pueblo. Y serán oprimidas 400 años. Van a ser esclavos por 400 años. ¿Por qué, amados hermanos, son esclavos por 400 años? Porque eran malos y perversos, amados hermanos. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Mas también a las naciones a las cuales servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Ya sabemos esa historia, ¿verdad? Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, Dios le dice, tú vas a morir, tú no vas a ver esto. Pero ellos van a, ¿verdad? Van a ser esclavos por 400 años. Y el día entonces que yo los saque de esa esclavitud, en el versículo 16, dice que será la cuarta generación y volverá acá, a esta tierra, donde tú estás hoy, Abraham, a la tierra de los cananeos. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Por eso ellos no habitan en la tierra, porque Dios va a despojar la tierra del amorreo, no por causa de la justicia de los hijos de Abraham, sino por causa de la maldad del amorreo. Todavía el pueblo no puede tomar posesión de la tierra, pues van a ser esclavos por 400 años, amados hermanos. Por 4 generaciones, por 40 generaciones, hasta la cuarta generación, y entonces volverán acá. Ahora, pero ¿de dónde yo te estoy diciendo esto? ¿De dónde yo saco esta información, amados hermanos? Pues entonces, si usted tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Busque el capítulo 9 del libro de Deuteronomio. No por la justicia de ellos, no porque Dios dice, no, ellos son hijos de Abraham, tengo que tratarlos. No. Aquí Dios no hace acepción de personas, siempre lo hemos visto, lo hemos dicho y lo hemos comprobado con la palabra. Abraham, hombre de fe, Dios espera
que sus hijos sean igual que Abraham. Vimos que Isaac fue igual que Abraham en la fe. Se fue, se acostó en el lugar del sacrificio, lo hizo. Luego Isaac pasa su bendición a su hijo Jacob, ¿verdad? Y Jacob también fue un hombre obediente. Pero ya nacen los 12 hijos de Jacob y entonces estos 12 hijos, la cosa cambia, amados hermanos, y eso lo vamos a estar viendo la semana que viene. Pero vamos aquí, vamos a enfocarnos en lo que pasa con Abraham. Les dije que no es por la justicia del pueblo de Dios, los hijos de Abraham, de Isaac y Jacob, sino porque la maldad del amorreo todavía no había llegado ante los ojos de Dios, ¿verdad? En Deuteronomio 9, del capítulo 9, versículos 1 en adelante, vamos a ver que el pueblo sale, ¿verdad? Llegan los 400 años y Dios llama a Israel, al pueblo, y le dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entregarte a desposeer a las naciones más numerosas y más poderosas que tú, le dice Dios. Ciudades grandes y muralladas hasta los cielos, dice que las murallas llegan. Un pueblo grande y alto, ¿verdad? Estamos hablando de los gigantes, amados hermanos. Realmente existió un pueblo de gigantes, hijos de los anaseos, de los cuales tienen tú conocimientos y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? O sea, eran temibles y temerosos este pueblo. Pero Dios le dice: yo te voy a entregar esas tierras. Entiende pues hoy que Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti con fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Dios le va a demostrar a Israel: yo soy el Dios Todopoderoso. Ustedes tienen que confiar en mí, no se alejen de mí. Y tú los echarás y destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Aquí vemos cómo el pueblo, ¿verdad?, que Dios tomó de la cautividad, los trae por el desierto y ahora les va a entregar la tierra. Sigue diciendo: cuando el Señor tu Dios los haya expulsado de tu presencia, todos estos perversos que están en la tierra de Canaán, no pienses en tu corazón, Israel, ni por un momento venga tu pensamiento en tu corazón: el Señor me ha traído a tomar posesión de estas tierras por causa de mi justicia, dice. ¿Ah? Porque en realidad el Señor va a expulsar de tu presencia a estas naciones por causa de su impiedad. No por tu justicia, Israel, sino por causa de la impiedad de ellos. Y eso es lo que vemos aquí, que Dios le dice a Abraham, versículo 16: en la cuarta generación volverán acá a la tierra, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Por eso el pueblo fue cautivo por 400 años. Por eso el pueblo estuvo prisionero allí, siendo esclavo y sirviente, a ver si aprendían, amados hermanos. Pero lamentablemente era un pueblo duro, obstinado, y nunca aprendió, amados hermanos. Sigue diciendo: no es por causa de tu justicia, sino por causa de la impiedad de los que viven aquí. Versículo 5. No es por causa de tu justicia ni por la rectitud de tu corazón. En otras palabras, tú no eres recto de corazón, Israel, pueblo desobediente. Por lo que entrarás a tomar posesión del territorio de estas naciones. No es porque tú te lo mereces, sino porque el Señor tu Dios las arroja de tu presencia por causa de su impiedad y de su maldad. Y para confirmar ¿qué? La promesa que Él mismo le hizo a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Amados hermanos, este pueblo que Dios saca de Egipto por 400 años preso, cuando manda a Moisés, simplemente es porque la maldad del amorreo se aumentó.
y porque Dios le juró. Por segunda vez Dios habló con Abraham. ¿Se acuerdan? Primera vez le dice, sal de tu tierra y tu parentela, ya lo leímos. Segunda vez le dice, por cuanto hiciste esto, juro por mí mismo. ¿Qué hizo él? Estuvo a punto de sacrificar a su propio hijo. En otras palabras, dijo, tú te pareces a mí, ¿verdad? Hay un hombre en la Biblia que Dios le dice, tú eres conforme al corazón mío, conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue ese, verdad? Todos lo sabemos. Fue David. En un momento dado, David, Dios le dijo, tú eres conforme al corazón de Dios. Pero sabemos todas las cosas que David hizo, toda la maldad, toda la perversidad, amados hermanos. Pero yo me puedo ir ahora y ver con la pasión, con la obediencia, con la fe que Abraham tenía, amados hermanos. Yo puedo decir que Abraham era conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a hacer exactamente lo que Dios hizo, amados hermanos. Envió a su único hijo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero esta descendencia, amados hermanos, no hay justicia en ellos. Y por aquella promesa que Dios hizo, por eso es que entonces Él trae a este pueblo malvado, perverso, que no merecen la misericordia de Dios, pero por causa de la promesa que Dios hizo a Abraham, que le dijo, por mí mismo juro, ¿verdad? Lo leímos ahora mismo. Yo quiero buscarlo, que a mí me gusta tener la palabra, ¿verdad? Versículo 15. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, diciendo Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de ciertamente te bendeciré. ¿Verdad? Ahora no sé dónde estaba. Vamos a decir aquí. Aquí. Entonces, podemos ver que no es por méritos de este pueblo, sino por la promesa que Dios hizo. Y porque le había dicho a Abraham, cuando el colmo de la maldad de este pueblo cananeo llegue a mi presencia, entonces yo voy a llevar a tu pueblo, los voy a poner allí y voy a sacar a estos perversos malvados. Y sigue diciendo en el versículo 6, debes saber que si el Señor tu Dios te da posesión de esta bella, hermosa tierra, no es por causa de tu justicia. Tú debes de saber esto, le dice el Señor a Israel, a ese pueblo. Pues lo cierto es que tú eres un pueblo que muy obstinado, amados hermanos. Acuérdate y nunca olvides que en el desierto provocaste la ira del Señor tu Dios y que desde el día que salieron de Egipto hasta que entraron en este lugar han sido rebeldes al Señor. En Horeb provocaron ustedes la ira del Señor y el Señor se enojó contra ustedes y quiso destruirlos, dice. Si hay algo que usted tiene que recordar juntamente con esto, con lo que Dios le dijo, ¿verdad? Quiero que se enfoque en lo que dice aquí, que le dice, pues lo cierto es que tú eres un pueblo muy obstinado. Y acuérdate, le dice Dios, y nunca te olvides que en el desierto provocaste la ira del Señor tu Dios. Y que desde el día que salieron de Egipto hasta que entraron en este lugar, han sido rebeldes al Señor. Ese es el pueblo, amados hermanos, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, que no son en nada parecidos a sus padres. Y que Dios los sacó y lo hizo no por la justicia de ellos, sino porque la maldad del pueblo cananeo, los amalecitas, los saducitas y toda esa gente,
eran perversos y Dios había hecho una promesa a Abraham. Simplemente esos son los méritos de este pueblo por el cual Dios le permitió llegar hasta esa tierra, ¿verdad? Pero Dios actúa con misericordia. En todo momento, amados hermanos, usted va a ver que dentro de la historia de Israel, en su conquista de la tierra, Dios le dice: arrepiéntete, hijo, no seas rebelde, obedece mis mandatos y estatutos como lo obedecieron tus padres. Pero hasta el día de hoy sabemos que no han sido obedientes. Tanto así, amados hermanos, que mataron la semilla que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas las tierras, todas las naciones. En la simiente. ¿Cuál era la simiente? Cristo Jesús, amados hermanos. Bueno, es otro tema. ¿Qué es obstinado, amados hermanos? Cuando Dios le dice ahí, en el versículo ahí, al lado del 7, dice que por cierto es que tú eres un pueblo muy obstinado. ¿Qué es obstinado, amados hermanos? El adjetivo de obstinado es perseverante, tenaz, terco. Persevera en la maldad y no se arrepiente. Y tenaz es una palabra un poquito más profunda que dice firme, constante, obstinado en el cumplimiento de un objetivo. ¿Y cuál era la terquedad? ¿Cuál era el obstinamiento de este pueblo? Que seguía haciendo lo malo, que seguía siendo desobediente, que seguía siendo un pueblo rebelde, amados hermanos. Que estás muy sujeto o adherido a algo de lo que te es difícil separar o quitar. Pues este pueblo tenaz, sabemos que es muy difícil de separarse de lo que ellos siguen haciendo. También dice tenaz es que opone muchas resistencias a romperse o a desformarse. En otras palabras, no deja, este pueblo obstinado no deja que Dios trabaje con ellos, los moldee y los haga una nueva persona. Eso significa tenaz. Y dijo Dios: por mí mismo he jurado, dice Jehová, pero por cuanto has hecho esto, le dijo a Abraham, te voy a bendecir. En tu simiente serán benditas todas las naciones, versículo 18. Todas las naciones de la tierra van a ser benditas, no por el pueblo que usted está viendo ahí, de desobedientes, sino por una simiente, por una semilla que va a nacer en el futuro. Y esa semilla se llama Cristo Jesús, amados hermanos. No por ser judío, no por ser israelita, no por ser hebreo, tienes el favor de Dios, sino por ser obediente a la voz de Dios, porque esas son las características del Padre de la fe, del Padre de la obediencia, del Padre de Israel. La obediencia, amados hermanos, es la característica del pueblo de Dios, de la nación de Dios. Multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré a tu descendencia todas estas tierras, le dijo Dios a Isaac. Isaac, ¿verdad? Que Dios bendijo, que fue obediente igual que su padre, que tuvo toda la palabra de Dios y que en este momento ahí en el capítulo, no es 22, es 26, Génesis 26. Isaac ya está grande, ya tiene familia y hay una hambruna y Dios
Isaac quiere ir a la tierra de Egipto y Dios le dice, no vayas a Egipto, quédate aquí, a esta tierra donde yo te voy a bendecir, yo te voy a guardar. Y le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Nuevamente, va a salir una simiente, una sola semilla, no simientes con ese, una sola semilla, una sola simiente está determinada para bendecir todas las naciones. Sabemos que se llama Cristo Jesús. Versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz, pero añade más Dios ahora, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, amados hermanos. Si las leyes Dios se las dio a Moisés en el monte, ¿verdad? ¿De dónde salen las leyes que Abraham tiene? Si Abraham fue primero que Moisés, ¿de dónde salen las leyes que Abraham tiene, amados hermanos? ¿De dónde salen los mandamientos? ¿De dónde salen los preceptos? ¿Cuáles son? Siempre han sido los mismos, amados hermanos, el amor. Siempre han sido los mismos, la obediencia a lo que Dios dice. Y para ser una nación tiene que tener un sistema jurídico. Se los leí. ¿Qué significa? ¿Cuáles eran las descripciones de una nación? Conjunto de personas que viven bajo unas mismas leyes, unas mismas ordenanzas, ¿no? Bajo las leyes y los estatutos establecidos en el gobierno, ¿verdad? Y que el pueblo aceptó y están todos regidos bajo el mismo comportamiento. Y Dios bendice a Abraham. Le fue contado por justicia porque él obedeció, guardó los mandamientos y los estatutos de Dios y las leyes que Dios le dio para el reino de los cielos. Porque una nación, amados hermanos, tiene que regirse por sus reglas, por sus leyes, ¿verdad? Llamados a una nación, ¿cuáles son sus cualidades o características? Un mismo lenguaje. Y cuando hablo de un mismo lenguaje, no es el idioma, sino un mismo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que nosotros los cristianos, los que creemos en Jesucristo, tenemos? Hablamos del amor, hablamos de la compasión, hablamos de la misericordia, hablamos de ayudar a los demás, hablamos de alabar al Dios que nos dio la bendición. Hablamos, ¿verdad? Un mismo lenguaje, amados hermanos. Para ser una nación tenemos que tener un mismo lenguaje, una misma tradición en común. ¿Cuál es esa tradición, amados hermanos? Que habitamos en comunión, que recordamos el día que nuestro Señor fue crucificado, ¿verdad? Que tenemos en común que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es el gobernante, Él es el Rey, Él es quien está establecido para gobernar esa nación, la simiente de Abraham, ¿verdad? Que fue llamado de su tierra, de su parentela, a una nueva nación, la cual esa nación se llama el reino de los cielos. Y no es una nación terrenal. Pues la semana que viene vamos a estar hablando entonces de esa nación por la cual Abraham iba buscando. Y ocupa un mismo territorio, y ese territorio próximamente, amados hermanos. Cuando nuestro Señor venga y establezca todo y baje la nueva Jerusalén, todo será establecido. Una jurisdicción formada por un conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno, el reino de los cielos. Este es el llamado a una nación.
ser obedientes ante todo mandato y a la justicia conforme a las leyes establecidas en el reino. Pues cuando Dios tomó al pueblo y lo sacó del cautiverio y le dijo, no es por tu justicia, amados hermanos, pues ellos eran desobedientes a toda ley del reino. La semana que viene vamos a estar hablando de la maldad de Rubén, de la maldad de Leví, de la maldad de Judá, en fin, de la maldad de todos sus hijos, porque si usted se quiere adelantar a lo que vamos a hablar, pues la semana que viene vamos a estar hablando cuando Judá y Leví se fueron y mataron a una ciudad completa a espada. Cuando Judá se atrevió a ir y tener relaciones con una de las esposas de su padre. Cuando todos los hermanos se pusieron en su corazón a matar al menor, a José. En fin, amados hermanos, son muchas las cosas que la Biblia nos habla acerca de todo lo que ellos hicieron, que a Dios le desagradó, pero por la promesa que le hizo a sus padres, Dios se ha mantenido firme y Dios está esperando, ¿verdad? Que a medida que estas naciones van creciendo, van aumentándose, multiplicándose y llegamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Son muchos los que obedecemos en el reino de los cielos la palabra de nuestro Dios, pero la realidad es que no vivimos todos en un mismo lugar y aún todavía no nos podemos llamar nación hasta que el día que el Señor venga y reine aquí en la tierra y estemos todos juntos, entonces seremos esa nación que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré y de ti haré una nación. ¿Verdad? La tierra que yo te mostraré no es la tierra de la nación, sino Dios le dijo, haré de ti una nación. Hay un punto de partida, amados hermanos. Y toda la palabra de Dios es profética. Dios profetiza todo lo que va a hacer para que nadie tenga por excusa, tú no me dijiste. ¿Podemos ver el nacimiento de una nación? Debemos de verlo, amados hermanos. Pues esta nación viene de los reinos de los cielos. Viene descendiendo desde las alturas. Pero eso lo vamos a hablar la semana que viene. Pues ¿qué otras naciones salen de Abraham? Si la semilla bendita de Abraham ya vino y hizo lo que tenía que hacer. No vamos a seguir añadiendo, ya hablamos de todo esto, amados hermanos, se pone muy interesante. Vamos a ver cómo Dios, ¿verdad? Bendice, crea, cuál es el verdadero plan, que no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, sino con lo que viene del cielo. Acuérdense del principio y del final, es el mismo. El principio, Dios creó un lugar hermoso que se llamaba Delicias, Edén, pero el hombre pecó, fue echado fuera. Y en el final, ese lugar, Dios lo va a traer y nos va a volver a depositar ahí, nos va a volver a dejar vivir en ese lugar, amados hermanos. Y vamos a estar por la eternidad juntamente con Él porque ese es el plan del principio. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí, de escuchar y entender tu palabra, Señor. Gracias por la bendición, la misericordia, el amor, la compasión que has tenido con nosotros, Señor. Que no nos mataste, no nos quitaste la vida en el momento que se pecó, Señor, sino que has tenido misericordia, Señor. Y aún más,
Enviaste, Señor, al prometido. Enviaste a la simiente, Señor, del Padre de la fe, Señor. Enviaste esa simiente, Señor, que por medio de nuestra fe hacia Él y la obediencia en Él, Señor, somos benditos, Señor. Somos bendición, Señor. Cargamos la bendición de la promesa por causa de la fe y por causa de obedecer a esa fe. Bendice a mis hermanos que están ahí, Señor. Bendícelos grandemente. Ayúdalos, aumentale, Señor, su fe. Aumentale, Señor, su nivel de obediencia. Que podamos caminar conforme a la voluntad tuya, Señor. Como lo has dicho, conforme al reino de los cielos, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, sobre nosotros y hágase la voluntad de tu reino en nuestras vidas, Señor. No nos dejes caer en la tentación, Señor, y líbranos del todo lo malo. El pan nuestro de cada día, Señor, dánonos hoy. Perdona, Señor, todas las ofensas que hacemos, Señor, así como nosotros, Señor, perdonamos a los demás. Bendice, Señor, a mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra se revela a nosotros, Señor, y nos estamos preparando para vivir en el reino de los cielos. Usted y yo, amados hermanos, hemos sido llamados, somos embajadores del reino y tenemos que dejar saber que el reino de los cielos está aquí y que muy pronto se va a manifestar. Bendiciones, mis hermanos. La semana que viene vamos a estar aquí. Oro por todas las necesidades de ustedes, por su salud, por su bienestar. Que Dios continúe bendiciéndolos, así como dice la palabra, que sigamos prósperos, así como prospera nuestras almas, y que seamos bendición para otros en el nombre de Jesús. Que operemos conforme a las leyes, los mandatos y estatutos del reino de los cielos, que es la compasión y misericordia, amados hermanos. Bendiciones, que el Señor los bendiga y la semana que viene, ¿verdad? Seguiremos con estas enseñanzas, así el Señor los permita. Bendiciones, mis hermanos. Hasta la próxima.